Bueno, Maxi acaba de decirnos que está por entrar, así que cuando él ingrese arrancamos. Me parece que estamos la inmensa mayoría de los que se habían comprometido a acceder. Todavía llega gente, así que viene bien esperar, todavía es temprano. Un Twitter de Mauricio Macri con Lilita Carrió. Seguramente Maxi podrá contarnos algo ahora. Marta creo que acaba de mandar un mensaje por el chat. Seguramente Maxi nos pueda responder también acerca de eso, pero justo que se tocó el tema de que Macri acaba de tuitear, Lilita también acaba de hacer un tuit respecto a esa reunión o esa conversación que Sí, tuvieron. acá Maxi me eh, dice que esperemos un segundo si no les es inconveniente porque está reunido con Macri y con Lilita, así que en unos minutos estará viniendo para acá. Aprovechando que Maxi está demorado, paso a contarles que también está acá con nosotros, la mayoría lo debe conocer, Matías Val. Él es miembro de la Junta Comunal acá en la Comuna 5 de Almagro y Boedo. Hola, hola a Y todos. así que si te parece, Mati, vamos arrancando con vos. Durante el transcurso de las inscripciones hubo también varias preguntas de gente preguntando cosas de capaz la situación más cercana. Así que si podés arrancar con eso y si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat o mandándole a Lucas o Soledad, eh, Mati va a poder ir respondiéndoles. Había visto que, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por venir y por sumarse. Ya en unos minutos vamos a estar con Maxi. Eh, yo, principalmente lo que había visto de las consultas relativas al barrio, bueno, puntualmente, por supuesto, lo que es Almagro y Boedo, la mayoría eran sobre la realidad nacional, pero las que eran sobre el barrio tenían que ver puntualmente con casos de inseguridad o pedían mejorar el tema de la seguridad en la zona. Eh, Hay dos cosas. Puntualmente les pido que cuando tengan algún reclamo puntual de, no sé, hubo un robo o hay gente que se junta en tal esquina o demás, me lo pasen los que están en el grupo de la comuna y muchas veces lo hacen, tienen mi número y mi mail. Yo igualmente ahora lo voy a estar dejando en el chat. Pero más allá de eso, se trabaja en conjunto con las dos comisarías. Digamos, hay dos comisarías en el bar, en la comuna, una por barrio, están la 5A y la 5B, y puntualmente en la de Boedo cambió el comisario hace menos de un mes, así que se ve que está habiendo una reorganización por el tema, por los hechos de inseguridad. Eh, Sabemos que Almagro y Boedo tienen problemáticas puntuales, muchas veces ligadas no necesariamente a las casas tomadas, pero sí gente que usa las casas tomadas como aguantadero para ya sea venta de drogas o, o lo que fuese, o robos o hurtos o demás. Pero bueno, sí la Junta Comunal trabaja codo a codo con lo que son ambas comisarías. Pero si tienen algún reclamo puntual, por supuesto me lo pueden pasar. Yo ahora les dejo mi mail y mi número. También si quieren ir haciendo alguna pregunta, digamos, relativa a lo que es a lo que son los barrios, pueden hacerla, al menos hasta que llegue Maxi. Después también había leído también como a nivel general problemática de limpieza, que es todo un tema, sobre todo en otoño, con lo que es poda, caída de hojas, etc. Usualmente entiendo que el cronograma va mejor, pero por la cuarentena las empresas están trabajando con bastante menos gente, así que se atienden pedidos puntuales. No olvidar igualmente que la limpieza de los frentes corresponde justamente a los frentistas. Sí, no, sí, obviamente todo lo que es el poda y levante
grueso de hojas o productos de árboles o demás, eso obviamente corresponde al gobierno de la ciudad, que bueno, para eso todos los vecinos pagamos ABL. Pero sí lo que es la limpieza fina corresponde a cada familia. Bueno, igualmente si quieren después seguimos porque llegó Maxi, así que los dejo con él. Bueno, Igual, gracias Matías. ahí ¿Se está. escucha? Sí, ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha Maxi. bien. Sí, perfecto. Bueno, gracias Matías. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles que se hayan sumado a esta charla. La idea, como ustedes sabrán, es aprovechar estos momentos de cuarentena tan extrema y de aislamiento, aprovechar este tipo de herramientas que de alguna manera nos permiten estar conectados, y principalmente el objetivo de esta charla, por supuesto, era compartir con ustedes algunos lineamientos o apreciaciones generales de la actualidad que estamos viviendo en nuestro país y dentro de Juntos por el Cambio, pero principalmente también poder escucharlos a ustedes, que ustedes realicen las preguntas que consideren, y que a su vez tiene que ver con un mecanismo, como ustedes saben, que tuvimos durante lo que fue la última campaña en toda la ciudad de Buenos Aires, de tratar de dialogar y tener la cercanía con los vecinos de los distintos barrios de nuestra ciudad. Así que si les parece, yo compartir con ustedes en unos 10, 12 minutos la visión general de cómo estamos viendo las cosas en la actualidad, y después abrir a las preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que le parezca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a mí en primer lugar me gustaría arrancar esta conversación poniendo, si se quiere, en valor y rescatando la unidad que estamos pudiendo sostener dentro de Juntos por el Cambio desde el 10 de diciembre del 2019. Pongo esta fecha porque es una fecha que cambió nuestro rol en la Argentina, de pasar de ser gobierno del 2015 al 2019 a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. A partir de esa fecha, como ustedes saben, nos ha tocado cumplir el rol de oposición, y en ese aspecto es importante que podamos reconocer, resaltar la unidad que venimos sosteniendo en el interbloque de diputados nacionales, de senadores, unidad que, como ustedes deben saber, no es nada fácil, pero que la vamos haciendo posible en el trabajo de todos los días, y que tiene que ver, si se quiere, con un mandato que nos otorgó la sociedad, que es ese mandato que pudo construir el 41% en octubre del 2019, que por supuesto tuvo que ver con el acompañamiento a un espacio político como el nuestro, como Juntos por el Cambio, una fórmula presidencial como la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, pero por lo menos nosotros desde la coalición cívica estamos convencidos de que ese 41% expresa valores, principios e ideas que están ligadas a la defensa de la República, de la institucionalidad, de la integridad, de la no consagración de la impunidad, de la lucha contra la corrupción, y me parece que eso lo tenemos que tener muy presente en la actualidad, y que tiene que ver con un aspecto que es central, y por lo menos nosotros lo venimos planteando muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, que es que en todos los aspectos que hacen a las cuestiones institucionales, a los atropellos y retrocesos institucionales que estamos viendo,
nosotros tenemos que ser claramente implacables con respecto a el gobierno de Alberto Fernández y a las pretensiones que se ven cada vez más aceitadas de consagración de impunidad por parte de la actual vicepresidenta de la Nación y sectores más duros del propio kirchnerismo. Y esto hay que remarcarlo porque, por supuesto, tenemos que convivir, como ustedes saben, en una situación dificultosa para nuestro país, dificultosa a nivel global, que tiene que ver con la situación de esta pandemia que nos afecta globalmente. Pero eso no invalida, como les decía recién al principio, de ser muy implacables y ser muy concretos a la hora de lo que es la defensa de la institucionalidad, la denuncia de los retrocesos o atropellos institucionales que se están viendo en distintas etapas y en distintas decisiones, como puede ser la eliminación del programa de testigos protegidos, las distintas instancias que va llevando Zanini para tratar de consagrar la impunidad en las distintas causas que hoy tiene que enfrentar la actual vicepresidenta de la Nación, con lo que vemos en la decisión ilegal e inconstitucional con respecto a una posible expropiación como la de la empresa Vicentín, que claramente es un atropello a la propiedad privada y el decreto que ha dictado el presidente de la Nación es inconstitucional, ilegal y atropella a uno de los poderes del Estado, como es el caso interviniente de la justicia para determinar la quiebra o no quiebra y el desarrollo que se está dando en este momento del concurso de acreedores. Y esto lo remarco porque, como bien les decía, por supuesto que atravesamos una dificultad que tiene que ver con la dificultad desde el punto de vista sanitario y de la pandemia, y que eso de alguna manera tampoco nos tiene que poder impedir tener una postura al respecto de que, por supuesto que nosotros vamos a defender la cuestión de la salud de todos los argentinos, los esfuerzos sanitarios que se están haciendo, y principalmente, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero que eso no invalida que también podamos cuidar la economía de todos los argentinos, ya que después de esta situación nada bueno vamos a tener que afrontar desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también desde el punto de vista social y económico. Tengamos presente que los números que muchos de los economistas del equipo de Juntos por el Cambio nos están acercando nos ponen en una situación bastante similar, no igual, pero bastante similar a la que fue el 2001. Se prevé una caída del PBI alrededor del 9-11%, una pérdida de más de 900.000 puestos de trabajo y una pobreza que ascendería casi al 40-42% de todos los argentinos. Como ustedes pueden ver, una situación compleja de la actual coyuntura, pero también situación compleja para el mediano y largo plazo, y que a su vez también esto nos pone en un lugar de fortaleza, pero también en un lugar de debilidad, producto de cómo decidió la ciudadanía su voto en octubre. Como ustedes sabrán, el Frente de Todos, kirchnerismo, tienen 119 diputados nacionales, nosotros desde el interbloque de Juntos por el Cambio 116, pero han conformado dos bloques o interbloques de 10 diputados cada uno, 8 o 10 diputados cada uno, que son los bloques satélites que le permiten lograr el quórum de 129 diputados y que eso muchas veces hace a una dificultad importante en Juntos por el Cambio y que muchas veces nos pone en un lugar que entendemos de indignación, de orfandad por parte de la ciudadanía, pero que esto hay que expresarlo porque, como ustedes han visto, hemos intentado ir a la derogación por inconstitucional
uno de los últimos decretos de necesidad de urgencia, que es el 457, que le quita las facultades al Congreso de la Nación en materia presupuestaria y de recursos públicos. Hemos logrado poder construir un número de 124, 125 diputados. No pudimos llegar a los 129 para poder sesionar e intentar derogar este DNU, que es una de las herramientas que consideramos como las de atropello y retroceso institucional que se vienen dando en el último tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que tenemos que estar muy presentes cumpliendo en la coyuntura actual nuestro rol de oposición en el Congreso, tratando de que ese rol de oposición y cómo jugamos en el propio Parlamento tenga un sentido estratégico. De nada nos sirve tener una política de perdigones, de disparar tiros todo el tiempo sin tener una precisión del objetivo, porque esto está claro que nos demuestra una debilidad frente al frente de todos, y en ese aspecto, desde Juntos por el Cambio, tenemos que ser como precisos y elegir 4 o 5 temas para dónde machacar, para dónde pegarles al frente de todos, y no tratando de tirar todo el tiempo tiros al aire y no poder cumplir con los objetivos que nosotros nos planteamos. Y esto lo digo porque, como ustedes podrán ver muchas veces en las redes sociales, en los mensajes que muchas veces nos mandamos por WhatsApp, está como esta pregunta y este interrogante de qué está haciendo la oposición. ¿Qué es lo que estamos haciendo los 116 diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, y todas estas cuestiones que seguramente ustedes sabrán mucho más que yo, o en igualdad de información? Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con poder atravesar este momento, tiene que ver con que Juntos por el Cambio pueda ser preciso en elegir los 4 o 5 temas y ser muy eficientes a la hora de elegir esos temas y machacar sobre esos temas, pero que a su vez también nosotros tenemos la responsabilidad de poder construir y sostener algo al mediano plazo. Como bien les decía, nada bueno ya iba a salir antes de la pandemia con estos tipos gobernando la Argentina. Había quedado en clara evidencia con, si se quiere, los primeros mensajes de Alberto Fernández, en lo que fue su mensaje de asunción presidencial y en el mensaje de aperturas de sesiones ordinarias. Y entonces es esto lo que nosotros tenemos que llevar por delante. Estar muy presentes en la actual coyuntura que estamos viviendo, pero que también nosotros tenemos el enorme desafío de poder construir y sostener al mediano y al largo plazo con respecto al 2021 y 2023. El 41% que hemos sacado en octubre del 2019 fue un buen resultado, sí, por supuesto que fue un buen resultado, que nos puso en un número bastante parejo con el frente de todos, por más que no nos alcance, pero es un 41% que no nos alcanza para la posibilidad de la alternancia en el 2023 y para la posibilidad de seguir sosteniendo una cantidad importante de diputados y diputadas en el 2021. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros va en estas 2 sintonías o en estos 2 andariveles que tienen que ver, como les decía, ser muy implacables, duros, con respecto a lo que son los retrocesos institucionales que se ven en distintas decisiones que ha tomado el gobierno nacional, pero a su vez también en el andarivel de construir algo más amplio que ese 41% para el 2021
y la alternancia del 2023. Y esto hay que decirlo porque vamos a tener que enfrentar una situación muy compleja desde el punto de vista económico y social, una vez que salgamos de esta pandemia del COVID-19, y que esa situación desde el punto de vista económico y social va a requerir de mucha responsabilidad de Juntos por el Cambio y va a requerir también de la responsabilidad y de la voz de muchísimos liderazgos y legitimidades que hoy son parte de Juntos por el Cambio. Como ustedes saben, nosotros creemos que tenemos que construir una posición de centro que nos permita tener distintas voces y distintas miradas en Juntos por el Cambio, que en Juntos por el Cambio tenemos que entender la diferenciación de lo que es unidad con unanimidad, que muchas veces lo que se puede ver que es una debilidad, un disvalor en Juntos por el Cambio, yo creo que es un verdadero valor y un potencial que tiene que ver con los distintos tipos de liderazgos, los distintos tipos de legitimidades que hoy son parte de Juntos por el Cambio, como es el caso mismo de Mauricio Macri, como expresidente de la Nación, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, los 4 gobernadores y sus formas en cada uno de ellos, el propio liderazgo y legitimidad de Lilita, que más allá de que esté corrida de la cosa cotidiana del Parlamento, de Juntos por el Cambio y de la coalición cívica, sigue siendo una voz importante en este sentido, y que el resto de los liderazgos o legitimidades que surjan y que a su vez nos permitan, parándonos en una posición de centro, pero con mucha contundencia, mirar para distintos lados y acrecentar nuestra base de representación para poder sostener o acrecentar esos 116 diputados que hoy tenemos en la Cámara de Diputados en el 2021, pero a su vez también para poder generar la posibilidad de alternancia en la Argentina. Posibilidad de alternancia en la Argentina que, por supuesto, es posible construir sosteniendo valores y principios que son, si se quieren, fundantes en la coalición cívica y que de alguna manera reúnen un amplio consenso en Juntos por el Cambio, pero que a su vez también nosotros tenemos que poder construir una narrativa y una idea de país ligada, si se quiere, a la prosperidad social, a la prosperidad económica, a la baja de impuestos, a la educación como política central. Bueno, las cuestiones que hagan sumarle a ese mandato básico de nuestros principios, valores e ideas una propuesta superadora para los argentinos y una verdadera propuesta que construya, si se quiere, la esperanza para lo que es el 2021 y el 2023. Y con esto voy terminando. Decirles también lo que decía al principio. Nosotros tenemos que poder sostener los esfuerzos sanitarios que se han hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, que nosotros no tenemos que entrar en el discurso maniqueo y en la acción maniquea a las cuales nos quiere llevar el Frente de Todos con respecto de que si no defendemos esta decisión de cuarentena extrema y difícil que estamos atravesando, estamos del lado de la muerte y todas las barbaridades que nos vienen diciendo desde hace tiempo. Nosotros tenemos que poder responder que, por supuesto, cuidamos la salud de los argentinos, pero que eso no es incompatible ni invalida cuidar la situación económica y social de los argentinos. Y esto lo tenemos que decir porque la verdad que tenemos una situación de muchísima preocupación y uno lo está viendo todos los días con lo que hace con el retroceso que está teniendo el sector productivo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores formales, los trabajadores informales, los trabajadores autónomos, y en ese aspecto nosotros tenemos que poder dar una respuesta
para la actual coyuntura, pero también en esto que les decía, para lo que es el mediano y largo plazo en la Argentina. Porque yo estoy convencido que si hacemos las cosas en ese sentido, la sociedad, la ciudadanía, nos va a volver a elegir como alternativa. Pero esa elección o esa posibilidad de elegirnos como alternativa tiene que ver con defender muy fuerte esos valores y esos principios, pero también tiene que ver con lo que le vamos a proponer a los argentinos en el 2021 y en el 2023, pero también con lo que le vamos a proponer como salida producto de esta situación de la pandemia que nos afecta globalmente y que la Argentina no está para nada, nada exenta de tentaciones que están teniendo otros países en el mundo, y estos tipos, los del Frente de Todos, los del kirchnerismo, se ven, por supuesto, muchísimos más tentados a la hora de llevar el gobierno en nuestro país. Y que tiene que ver con abrazarse cada vez más fuerte a estados de excepción permanentes, ausencias de legalidad o la construcción de terrenos cada vez más fértiles para regímenes autoritarios, tanto de izquierdas como derechas, que pongan en jaque nuestros derechos y nuestras libertades individuales. Es por eso que recobra en estos tiempos mucho mayor sentido lo que nosotros venimos tratando de sostener y construir en la coalición cívica, que es una propuesta que se reconozca en la democracia liberal moderna, en el humanismo, en la defensa de las libertades y las cuestiones individuales de cada uno de nosotros. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Por supuesto, abierto a todo tipo de aportes, críticas, sugerencias y por supuesto abierto a las preguntas y volverles a agradecer que se hayan hecho un rato esta tarde de sábado para podernos encontrarlos, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias. Bueno, Maxi, gracias. Primero recordarle a todos que están tanto nuestros compañeros Lucas y Soledad recibiendo preguntas. Veo que algunos igual lo están dejando en el chat general. Si alguien quiere hacer también una pregunta tomando el micrófono, también la puede dejar, pero si te parece, Maxi, te voy pasando algunas preguntas que ya fueron haciendo. Y no sé si querés ir una por una o te paso de un grupo y vas respondiendo de ahí. Dale, como quieran. O Dale. me van leyendo mejor o yo voy buscando por el chat. No, te digo. Bueno, acá Marta preguntaba o decía que le gustaría saber muy oportunamente cómo está la doctora Carrió, visto que viene llevando un silencio bastante prolongado, o sea, hasta hoy, y pregunta si es acaso una estrategia. A ver, yo creo que la posición de Lilita responde a dos situaciones. Una que tiene que ver con una decisión personal y política de retirarse del día a día del Parlamento Nacional, de Juntos por el Cambio y de la coalición cívica, que es una decisión política y personal que creo que todos tenemos que respetar después de 25 años de inclaudicable lucha política en la Argentina y en el Parlamento. Y que a su vez también, por supuesto, es una persona que no se ha retirado de la política en el sentido más amplio a lo que en estos momentos ella se quiere dedicar, que es principalmente a poder pensar otro tipo de política y a su vez también analizar no solamente la situación que atraviesa nuestro país, sino la situación desde el punto de vista geopolítico, regional e internacional, y que ustedes podrán ver que no es algo de ahora, sino que lo viene diciendo desde hace un tiempo, antes de esta decisión personal y política que tomó. Pero a su vez también, por supuesto, guarda una relación con una estrategia. Ella cree que no es momento para estar presente
en esta situación de la Argentina, que seguramente ya llegará el momento donde tenga muchas más cosas para decir, pero eso no la quita de que tiene un claro conocimiento por el diálogo cotidiano que tiene con muchísimos de nosotros semanalmente. Como ustedes saben, por eso también me demoré un poco, estuvo conversando largo y tendido con el expresidente de la Nación, con Mauricio Macri, y compartían ambos la preocupación de los atropellos institucionales o los retrocesos institucionales que se veían, que ella está convencida que no hay ningún tipo de pandemia ni estado de excepción como excusa para suspender el funcionamiento de la República, y que de alguna manera lo que en las charlas semanales y cotidianas que tenemos, por supuesto está muy presente el seguimiento de estas cosas, pero también está muy presente de qué manera sostenemos y ponemos en valor la unidad de Juntos por el Cambio para lo que es la posibilidad del 2021 y el 2023. O sea, para hacer un resumen, creo que lo de Lilita tiene que ver con una cuestión personal y política que había decidido, pero a su vez también tiene que ver con una mirada, si se quiere, más estratégica al mediano y largo plazo con respecto a lo que se va a jugar en la Argentina, y también no solamente lo que se va a jugar en la Argentina, sino también lo que se va a jugar desde el punto de vista geopolítico, regional e internacional. ¿Hola? ¿Hola? Perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias. Te tiro dos preguntas, Maxi, que habían dejado. Una capaz es del índole de lo que estás trabajando vos ahora en el Congreso, Sí, después, y venís trabajando desde siempre, que sí. es sobre educación. Había muchas preguntas sobre el comienzo de las clases virtuales, el plan Sarmiento y demás. Y otra pregunta sobre otro tema completamente distinto es, pregunta y arena, si desde Juntos por el Cambio se está analizando invitar a partidos liberales a sumarse. ¿Qué partidos liberales? Porque, digamos, una cuestión puede ser que tengamos la presencia de algunos referentes en redes y demás, pero no hay partidos en ese sentido en la Argentina. Entonces, ahí entra esta cuestión que yo les decía al principio. Nosotros, digamos, lo que sucede en redes es importante, sí. La indignación que vemos en redes es algo importante, sí. Pero nosotros como ciudadanos, como militantes políticos, como dirigentes políticos, tenemos como una responsabilidad mayor, que es poder transferir esa indignación en algo en algo político y en algo que realmente provoque el cambio. Porque guarda con confundir muchas veces el ruido que generan las redes, que a su vez te llevan a una lectura de valor absoluto y totalizante. La gente dice, la gente quiere. Guarda con eso, porque eso también nos puede llevar en algún momento a posiciones extremas o posiciones autoritarias que realmente restrinjan nuestros derechos y libertades. Porque hoy puede ser que el timing o la big data que sucede en las redes nos sentamos algunas cuestiones más cómodas, porque algunos sectores más ligados a cuestiones, no sé si liberales, sino más libertarias, hacen un ruido importante, pero que a su vez no salen de ese lugar del ruido y de la indignación. ¿El ruido y la indignación están bien? Sí, están bien, pero nosotros tenemos que reconvertir ese ruido y esa indignación.
con solamente el ruido y la indignación no nos quedamos en ningún lado y no cambiamos y no construimos para adelante. Entonces, a ver, por supuesto que en Juntos por el Cambio la idea es aumentar nuestra base de representación. Pero la base de representación no se amplía solamente sumando partidos políticos o dirigentes políticos. ¿Es importante la participación de dirigentes y partidos políticos? Sí, por supuesto. Pero la base de representación se amplía construyendo una narrativa alternativa, una propuesta alternativa que parta con la idea de ese mandato básico que nosotros tenemos, que están ligados a los valores, a los principios, a las cuestiones institucionales, a la no consagración de la impunidad. ¿Qué le agregamos para aumentar esta base de representación? Entonces, ¿es importante ampliar? Sí, es importante ampliar. Una postura del centro, porque además de la complejidad que te plantea estar ahí en el centro, pero a su vez es compleja, pero te permite sumar mayores miradas, mayores propuestas que si es que vos elegís pararte de un lado o pararte del otro. Alejandro, perdón, te voy a silenciar porque está el micrófono abierto. Max, preguntaban también, bueno, vos un poco de esto hablaste, pero ¿cómo se lo ve a Juntos por el Cambio en términos de qué tan unidos está, si se deberían mostrar más o si los medios juegan algún rol en capaz generar incertidumbres o dudas que en la realidad no existen? Bueno, yo les decía al principio, yo rescato y pongo el valor de la unidad de Juntos por el Cambio. Recordemos las cosas que decían del 2015 al 2019, que no íbamos a durar ni un año. ¿Pudimos sostener un gobierno nacional con minorías en ambas cámaras? Pudimos. ¿Pudimos, a pesar de haber perdido, generar la alternancia y que un presidente en OPJ termine por primera vez su mandato constitucional y le entregue el mando a otro presidente elegido por la ciudadanía? Pudimos. Nos decían en su momento que después del 10 de diciembre, ya que habíamos perdido la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, no íbamos a durar ni un mes ni 2 meses. La unidad en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, la coalición cívica, el PRO, el radicalismo, se viene sosteniendo. Y a su vez también es el peso y contrapeso necesario en el Senado de la provincia, porque en el Senado somos mayoría y forzamos a negociar y a que Kicillof no haga más disparates de los que ya está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Salvo los 3 diputados que nos traicionaron en el mes de diciembre, que habían sido elegidos por las boletas de Juntos por el Cambio, pudimos sostener los 116 diputados en todas las votaciones de diciembre a la fecha. Pudimos sostener los 116 diputados. Ni el bloque del radicalismo, ni el bloque del PRO, ni nuestro bloque de la coalición cívica votamos en forma diferente en las 9 emergencias que pretendió y sacó adelante Alberto Fernández y que votamos en contra. Votamos en contra y fuimos durísimos en la suspensión de la fórmula jubilatoria votada en el 2017 porque esta nueva decisión le metía la mano en el bolsillo una vez más a los jubilados. Votamos por una cuestión de responsabilidad y porque no es una cuestión de un gobierno u otro, lo que fue la reestructuración y autorización para negociar la deuda externa bajo jurisdicción extranjera, pero porque considerábamos que teníamos que ser responsables de no llevar a la Argentina a las tentaciones
que tiene el propio kirchnerismo, que es entrar en default permanente y no cumplir con los compromisos contraídos como Estado argentino y a su vez atentar cada vez más con respecto a cuestiones de seguridad jurídica que atentan, como ustedes saben, principalmente a lo que es la posibilidad de inversión y a la posibilidad de generar empleo en nuestro país. O sea que esto que les decía, rescatar y poner en valor la unidad. Unidad que no es fácil sostener todos los días, por supuesto que no la es. Y también hacernos la idea, esto que también les decía, yo vengo medio repitiendo como un loro en muchos de estos encuentros que estoy teniendo por el país, con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, en que también para poder sostener esta unidad, para que no entre en tensión, tenemos que poder diferenciar y reconocer que unidad no es lo mismo que unanimidad. Y que esa unidad expresa diversidad de miradas, diversidad de ideas, diversidad de formas, que están bien que puedan convivir. Ustedes habrán leído esta cuestión que intentan los medios, bueno, las diferencias entre halcones y paloma, lo más duro, lo más blando. Son los distintos tipos de perfiles que convivimos, que no podemos permitir anular o desconocer a cada uno de esos perfiles, que cada una de esas legitimidades, perfiles y formas son parte de este espacio, no recién llegados, sino que vienen desde el 2015, y está bien que así sea. Yo, por lo menos mi opinión, es que eso para mí es una fortaleza, no es una debilidad. Es una fortaleza porque nos va a permitir poder acrecentar nuestra base de representación. Porque si nosotros nos concentramos más para un lado o más para el otro, sin tener una mirada granangular al respecto, nos vamos a quedar en ese 41% que hoy, ya al 2020, no es más 41%, porque como ustedes saben, se incorporan un montón de votantes a partir de los 16 años que nos van haciendo reducir, si se quiere, esa base de representación. Sí. Preguntaban también, Maxi, por la situación institucional de la justicia, las causas, Caricoba Corral. ¿Cómo? ¿Las causas? Sí, del gobierno anterior, cómo van dejando, bueno, vos sabés cómo se desistió el rol de querellante que hubo. Bueno, a ver, lo decía al principio, está claro por parte de la actual vicepresidenta de la Nación y muchísimos de sus laderos, como Parrilli, como Zanini, ellos quieren consagrar un plan de impunidad de la Argentina y que está vinculado principalmente a las causas que ella tiene en la justicia federal. Y que no es solamente como en muchas de ellas el Estado, a través de la Procuración, como es Zanini, renuncia a las querellas, sino con lo que vemos vinculado a una supuesta reforma de la justicia, a lo que fue, si se quiere, la discusión de la ley de jubilaciones de privilegios para los jueces, que a su vez les generó un montón de cantidad de vacantes que ellos van a estar en condiciones de designar, ya que tienen la mayoría en la Comisión de Acuerdos y en el Senado de la Nación, y que eso es evidente. Eso es evidente con la eliminación del programa de testigos protegidos, que eso es evidente con lo que está haciendo la Oficina Anticorrupción, que eso es evidente con lo que estuvimos viendo vinculado
a la situación del pacto con Irán y el tema y la causa AMIA y embajada. Hay un claro intento por parte de la actual vicepresidenta de la Nación de generar retrocesos institucionales y consagrar ese plan de impunidad que ella necesita, y es por eso que también ella va a hacer todo lo que esté a su alcance y más para que la posibilidad de alternancia en la Argentina no exista. No es solamente una cuestión de consagrar esa impunidad y de actuar sobre la justicia federal, sino también el intento que ella va a tener hasta los últimos momentos de no permitir ninguna posibilidad de alternancia y seguir estando en este juego de extorsión, no extorsión, vaya a saber, es una definición que ya tiene que elegir el presidente al respecto a la situación actual del gobierno. Max expresaban preocupación, yo sé que capaz no es a lo que te dedicas habitualmente, pero por la cuestión del sistema de salud, quizás por haber hablado algo con Fernán o con Horacio, sepas algo, pero capaz repensar eso, o cómo será, qué impresión tenés que será después de la pandemia. A ver, algunas... Primera cuestión a tener en cuenta, el sistema de salud en nuestra ciudad está conformado por 3 efectores de salud. Los efectores públicos estatales, que son los hospitales, que todos conocemos, como el Ramos Mejía, el Tornú, el Durán, bueno, los distintos hospitales. Los efectores vinculados al sector privado y de medicina prepaga, y los efectores de salud vinculados a las obras sociales en su diversidad de formatos que también conocemos. Y como ustedes saben, es un sistema de salud público estatal que tiene una gran atención en nuestra ciudad, pero que principalmente lo que es la clase media, media alta no se atiende en nuestros hospitales, porque de alguna manera tienen las otras 2 composiciones que están ligadas a las prepagas o a las obras sociales. Y que a su vez ese componente también se suma a les diría, entre 25 y 30% que atiende a personas de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias en nuestra ciudad. Situación que puede cambiar después de esta pandemia, puede cambiar por la situación desde el punto de vista económico y social, y que nuestra ciudad no está para nada exenta, y que a su vez tampoco nuestra ciudad está para nada exenta en lo que es la tremenda baja recaudación en materia impositiva que estamos teniendo en estos momentos. Pero si ustedes, cuando hablan con el ministro de Salud, Fernán Quiroz, con el propio Horacio Rodríguez Larreta, por ahora, en esta situación compleja y en este esfuerzo sanitario que estamos teniendo, no hay números que nos deben asustar. En el caso de COVID han crecido los casos, sí han crecido los casos, pero estamos en una meseta que creció un poco, pero que se amesetó, y que estamos en una variante entre 450 y 500 y pico de casos por día. Con una utilización de terapia intensiva en lo que son el sector público estatal, o sea, los hospitales, de un 30-34%, o sea que todavía queda margen importante. En ese 30-34% de ocupación está el compromiso que asumió la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno Nacional y con la Provincia de Buenos Aires de sostener ese 30% histórico que se atiende en los hospitales públicos. Y para que ustedes
tengan una idea, en el sector de prepagas, privados, sanatorios y obras sociales hay una ocupación del 18-20%. O sea que, para transmitirlo de esta manera, hoy el sistema y la infraestructura sanitaria y de salud, salvo que no explote o la curva no ascienda muy elevadamente, los tres distintos sectores de salud están pudiendo llevar adelante la situación desde el punto de vista sanitario. Sumado a eso, como ustedes saben, los espacios como hoteles, que son los espacios de aislamiento para todas aquellas personas que no requieren internación en los hospitales. Yo creo, como les decía, que va a ser una discusión que va a venir a nivel nacional y va a venir a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que esta pandemia en muchos aspectos, no tanto en nuestra ciudad, pero que también tenía algunas cuestiones de déficit importantes, pero comparado con otras provincias, otras situaciones, nosotros estamos en una condición operativa y de infraestructura bastante diferencial a la que tienen otras provincias u otros municipios. Pero, como les decía, yo creo que va a ser un debate que va a venir y que va a tener que ver con de qué manera se repiensa el sistema sanitario en nuestra ciudad y también en nuestro país. No sé si alguien quiere preguntar a viva voz mejor. Eso iba a decir. Los invito a usar alguno de los aplausos o gestos que nos permiten ver. Levantar la mano ahí, Graciela. Beatriz Varela. Grace, si querés abrir tu micrófono. Sí, ya está. Mi pregunta es bastante simple. Quería saber qué posición tienen, si está unificado en el bloque de Juntos por el Cambio, el tema de la designación de Rafecas como Procurador General. A ver, nosotros por el momento no vamos a emitir opinión sobre Rafecas. Nosotros, como ustedes saben, sí hay una decisión de Juntos por el Cambio de votar unidos en el Senado de la Nación. Nosotros, la coalición cívica no tiene senadores. Creemos que es importante que Juntos por el Cambio vote todo unido en el Senado, por supuesto. Que Juntos por el Cambio a la hora de tomar una decisión tiene que aprender de lo que hizo con Gil Carbó. No que muchos lo terminaron votando, sino de que se habían opuesto a un candidato anterior y terminó apareciendo Gil Carbó. Que tenemos que tener la seguridad que Juntos por el Cambio traba lo que es la posibilidad de las mayorías especiales que se necesitan, pero que, dicho esto, la discusión es más que Rafecas. La discusión es el sistema de la procuración, la discusión es el tema del Ministerio Público Fiscal, y la discusión es las posibles pretensiones o no pretensiones de aumento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o los intentos de reforma de la justicia. Tiene que ver con eso. Por supuesto, yo entiendo lo que puede generar el nombre propio del actual juez federal Rafecas, pero nosotros por el momento de la coalición cívica no vamos a emitir una opinión al respecto. Lo que sí vamos a sostener es que en Juntos por el Cambio se hagan todos los esfuerzos para votar en forma conjunta, pero que a su vez no es solamente una cuestión del Procurador General, sino
todo lo que conlleva la designación o no designación del Procurador General y las otras cosas que se están discutiendo en el Senado de la Nación. Ok, gracias. ¿Alguna otro que se quiera sumar? Yo sé que hay algunas preguntas que están capaz en texto, pero si alguien quiere preguntar como hizo Graciela. Hola, ¿se escucha? A ver. ¿Quién está Diago. hablando? Diago. Ahí está. Diago, ¿qué tal? Era para saber en la Comuna 5, por ahora, o extender la pregunta a todo el movimiento de la coalición cívica y eso, ¿cómo se puede ir integrando más gente? O sea, haciendo una coalición más grande, con, si hay, se ve para futuro que el ARI crezca, la coalición del ARI. ¿Cómo se manejan los grupos? Por ejemplo, la Comuna 5 o otras comunas, si hay lineamiento hacia eso o es como siempre, que uno se va arrimando al grupo. Si es por interés de cada uno o si hay alguna iniciativa de parte de la coalición cívica para tener más, para que crezca más. Matías. ¿La querés tomar vos o la tomamos nosotros? Eso te iba a preguntar. Sí, claro, no, usualmente, hola Diego y gracias por tu consulta. Usualmente la gente que quiere participar se acerca, igualmente nosotros hacemos convocatorias, por lo general más abiertas que esta, que la de hoy, que se da en una modalidad exclusivamente virtual. Pero sí, obviamente, digamos, las actividades que hacemos a lo largo del año, cada una tiene su respectiva convocatoria, en la cual siempre tratamos de atraer a la mayor cantidad de gente posible. Luego, obviamente, está en cada uno qué nivel de participación quiere tener. Algún vecino, por ejemplo, con venir a una charla ya le es suficiente, algunos se suman a fiscalizar cada 2 años para las elecciones y otros buscan participar más activamente sin importar qué momento del año o qué momento electoral sea, pero eso ya queda en una cuestión personal y propia de cada uno. Sí, por supuesto, hay convocatorias amplias para todos los eventos que hacemos, ahora están un poco más limitadas por el contexto. No sé, Diego, si esa... Si... No, era en base a eso, y bueno, decía que como que se necesitaría también de parte de la coalición hacer algo más tipo que sea más, que esté más comunicado cuando se hace. Por ejemplo, yo acá en la zona estoy en 30 años y en Almagro. Y no he tenido contacto con gente así de la coalición. Las veces que estuve era como cuando estaba Patricia Burrich, hace como 15 años atrás, y después no más, después con el concejal que estuvo en la Comuna 5, y nada más. O sea, no tuve más comunicaciones ni conocí a nadie más, así de la coalición, porque como que no hay un... Igualmente, a partir de ahora ya tenemos... La comunicación, las reuniones o algo así. Un poquito Claro. más de... Si querés, Diego, primero, antes que nada, si vos lo decís, por algo será, así que lo tomamos. Nosotros, por lo general, nos apoyamos mucho en la comunicación por redes sociales y las redes sociales también pueden tener el efecto de, a menos que entre en un loop de viralidad, reproducirse entre las mismas personas siempre. Entonces, a veces no llega por fuera de los círculos que suele llegar. De todas maneras, nosotros siempre tenemos a cuenta de publicar tanto en las distintas redes que tiene la Comuna 5 como en nuestras redes personales. Hay varios vecinos acá que son habitués de tener conversaciones con nosotros, compartimos un grupo de WhatsApp y
y también el comunicarnos, que creo que es como nos llegamos a comunicar con vos, por correos electrónicos, para hacer abiertas las iniciativas y convocatorias que tenemos para nuestras actividades. De todas formas, si querés, cuando esto termine, seguimos el diálogo para ver si vos querés seguir participando o tener un diálogo más seguido y asiduo. Ahí veía que Graciela Claro, Varela sí. me estaba preguntando Ah, si sería factible una conferencia de prensa de los principales dirigentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio. A ver, Graciela y el resto de los que están participando. El lunes 15 de junio vamos a hacer una conferencia de prensa junto con Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, yo y los presidentes de cada uno de los bloques, tanto del Senado como de diputados, con un documento que se está terminando de elaborar, que tiene que ver con aspectos institucionales, aspectos que están ligados a las cuestiones económicas y algunas otras cuestiones que hacen a lo social, que tienen que ver con esto que les decía yo en la introducción o cuando arranqué la charla, de poder dar algún tipo de respuestas desde Juntos por el Cambio para la coyuntura actual, pero también ir proponiendo algunas cosas para el mediano y para el largo plazo. Así que el lunes, si no hay ningún cambio en el medio, vamos a estar haciendo esta conferencia que se va a subir a las redes para que puedan todo el mundo verla online. Pero a su vez también, Graciela, te diría que ayer terminamos de firmar un documento vinculado al tema justicia, una solicitada que no solamente hemos firmado desde Juntos por el Cambio, sino un montón de otros periodistas intelectuales que firmaron esta posición. Eh, a ver, hacemos todo el tiempo los intentos para mostrar esa unidad, ¿no? Después había acá, no me acuerdo quién era, que también había leído con respecto a lo que sucede en el servicio de justicia y en el Poder Judicial. Vergonzoso. La verdad que la extensión, sin ningún tipo de argumento serio de lo que es la cuarentena y las restricciones para la posibilidad del funcionamiento del servicio de justicia es una de las, digamos, yo te diría que es la más vergonzosa de todas en este momento, ¿no? Porque de alguna manera en el Parlamento, con los aciertos, errores, acuerdos, desacuerdos, encontramos un mecanismo para volver a sesionar, un mecanismo para volver a sesionar que tenemos que tener presente, que tiene que ser excepcional. No podemos renunciar a las sesiones presenciales. Las sesiones virtuales son muy difíciles para los temas que no reúnen un amplio consenso. Los temas controversiales en un estilo de sesión virtual va a ser casi imposible poder tratarlo en el Congreso en estos momentos. Por eso también en este aspecto encontramos un nuevo mecanismo para funcionar, para poder sesionar, pero que es un mecanismo que es excepcional y que tiene para unos 30 días, 40 días más y que tenemos que volver a la presencialidad. Pero volviendo a esto que había leído y demás, ¿no? Yo creo que lo del Poder Judicial y el no acceso al servicio de justicia es verdaderamente vergonzoso cuando uno lo compara también con el resto de los poderes del Estado, ¿no? había, mientras esperamos, si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, muchas preguntas sobre la organización política en esto, o la participación y actividad en estos tiempos de pandemia. Yo sé que estás haciendo muchas charlas alrededor del país, Maxi. Pero eso, de mantener el contacto con la dirigencia de la gente que es cercana a Juntos por el Cambio.
Sí, a ver, la verdad que estamos tratando de sistematizar y potenciar este tipo de encuentros eh, todo el tiempo. A ver, para transmitirles, este tipo de encuentros que yo hoy estoy teniendo con ustedes y que a mí me parecía importante volver a poder tener un diálogo y cercanía con los vecinos de Almagro y de Boedo, también de alguna manera lo hacemos e intentamos a nivel nacional con cada una de las provincias en la coalición cívica, pero lo hemos hecho con el PRO, el radicalismo, y nos hemos cruzado en distintos encuentros así virtuales, con Patricia Bullrich, con Miguel Ángel Pichetto, con Mario Negri, con Cristian Pitondo, bueno, con los distintos referentes del espacio. También, como ustedes saben y habrán leído por ahí en los medios, la coalición cívica hizo un encuentro con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para poder conversar la coalición cívica con ellos, qué es lo que estaban viendo del actual momento. Y creo que tenemos que aprovechar este tipo de herramientas digitales que nos trajo así de manera alocada la pandemia, como para estar conectados, para estar, digamos, para tratar de generar esta cercanía, aunque sea virtual, y a su vez también para poder conversar y no quedarnos aislados, ¿no? Esperemos que pronto vayamos teniendo mayor flexibilidad en lo que es esta cuarentena, que podamos tener una salida programada, ordenada y de cumplimiento efectivo de ciertos criterios para no hacer acrecentar lo que es la curva de contagios en la región metropolitana principalmente, pero como les decía hace un rato, venimos con un crecimiento, pero se ha mesetado. Si todos nos sumamos a un cierto comportamiento, un cierto cumplimiento, el tema del distanciamiento de 2 metros, metro y medio, el uso de barbijo, vamos a ir pudiendo acelerar las fases que son necesarias, pero a su vez también lo digo porque creo que esa posibilidad de poder ir saliendo también le sirve mucho a la política, le sirve mucho a la ciudadanía y le sirve mucho de muchas situaciones que se están dando y se complejizan muchísimo en esta situación que estamos atravesando hace más de 90 días, 100 días. Silvia preguntaba, Silvia Lazo, no sé Silvia si la querés hacer vos la pregunta, pero tenía dos preguntas que estaban buenas. Uno era sobre la feria de la justicia y si ahí puede haber capaz un diálogo interpoderes en términos de instar a que la Corte Suprema la levante y pueda haber un acceso a la justicia que está un poco impedido. Y también preguntaba por los pedidos de informe y gestión al jefe de gabinete Cafiero en el Congreso, como hacía Marcos Peña. Yo sé que estuvimos trabajando sobre las preguntas, pero Maxi, si querés responder vos sobre eso. Sí, lo de la justicia lo respondí hace un ratito, recién porque es una de las que leí así que me metí en el chat. No sé si quedó claro o si no puedo volver a reiterarla. A ver, el jefe de gabinete está cumpliendo su mandato constitucional. Como ustedes saben, él tiene que venir todos los meses a prestar informe a alguna de las cámaras del Congreso de la Nación, ya sea Senado o diputado. Nosotros estábamos acostumbrados con Marcos Peña en cómo iba rotando en cada una de las cámaras. Está el compromiso ahora de que venga en el mes de julio, porque junio le tocaría al Senado y julio a la Cámara de Diputados. Esperemos que cumpla. Ya se ha operativizado de alguna manera o hecho la apertura de lo que es las preguntas que se le van a hacer al jefe de gabinete,
pero por el momento no tenemos fecha precisa de cuándo vendría a la Cámara de Diputados, sabiendo que está incurriendo en una falta importante, porque asumió el 10 de diciembre del 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6, casi 7 meses que no brinda los informes que le obliga la ley y la Constitución en el Congreso de la Nación. O sea que imagínense que cuando venga va a ser una de esas sesiones picantitas con respecto al jefe de gabinete, porque nos vino tomando de tontos desde hace 6 meses como mínimo. Y más aún con el DNU del 457, ¿no? El 457 le quita facultades que son indelegables por parte del Congreso al jefe de gabinete, que tiene que ver con disponer y mover el presupuesto general de nuestro país. Sumado a eso, que no tenemos ley de presupuesto votada porque no mandaron presupuesto, pauta inflacionaria que creció, eso hace que haya más ingresos por recaudación de impuestos. Imagínense lo que es sacarle la limitación que existía del 5% a el manejo discrecional de todo el presupuesto, más el plus que se incorpora por cuestión inflacionaria de impuestos. Es un gran retroceso, y como lo dije en una de las sesiones, ¿no? La Argentina ya aprendió demasiado cuando otorgó plenos poderes. Otorgó plenos poderes a Cavallo, otorgó plenos poderes a Julio De Vido y a Ricardo Jaime, y otorgó plenos poderes a Cristina Fernández de Kirchner. Y de alguna manera habíamos avanzado institucionalmente en el gobierno de Cambiemos con la ley que se votó que limitaba hasta el 7% y después el 5% en lo que respecta a que el jefe de gabinete podía mover las finalidades de ciertas partidas, pero que no podían exceder ese 7-5% del total. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ahí alguien está abriendo el micrófono, parece. No, bueno. A ver, Sol, ¿estás ahí? Ah, ahí Julio, sí. Sí, Hola, los veo. La familia Gafón. ¿qué tal? Salió ya la media sanción de la ley de alquileres en el Senado y ahora supongo que va a pasar ahí a diputados, seguramente, y yo quería saber, bueno, si ustedes van a tomar, si tienen algún plan respecto de esta ley para algunas modificaciones, porque bueno, como todos, si bien tengo entendido que ustedes no le dieron el quórum en el Senado porque no era un tema de pandemia y no se trató, pero bueno, como esta gente va por todo siempre, quería saber si tienen algo ya pensado en la Cámara de Diputados. Pero es ley ya, ¿eh? Ah, ya directamente. Ya había, a ver, había sido remitida con media sanción a diputados al Senado, y el Senado dio la otra media sanción, volviendo, si se quiere, algunos cambios que nosotros en ese momento no habíamos compartido, de que incorporó el kirchnerismo principalmente en la que es la cláusula de inflación para la estipulación del alquiler, ¿no? Pero ya es sanción definitiva. Está bien, gracias. Entiendo, Maxi, que no sé si no vuelve a la Cámara por las modificaciones en el Senado, digo. No, porque salió con... A ver, entiendo que no. Porque fue con... a ver, nosotros creo que ratificaron lo que votó diputados, que es distinto. A ver,
Diputados votó de una manera, había dos dictámenes, un dictamen de lo que era el Frente de Todos, si no me equivoco, y el otro dictamen que representaba Juntos por el Cambio, que estaban estas diferencias vinculadas a la cláusula inflacionaria y esto. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, no, yo simplemente quería agradecerle al diputado el tiempo que nos ha brindado y la respuesta tan sólida que ha dado para todo. Y espero que, bueno, que mantengamos unidos Juntos para el Cambio, que eso es lo que deseamos todos los argentinos de bien en este país. Gracias. Perfecto. Bueno, con ese mensaje de Grace. Quédese tranquila, sí. Quédese tranquila y al resto también, que estamos sosteniendo y vamos a seguir trabajando por la unidad de Juntos por el Cambio. No, sería un error garrafal, no por quienes ya somos parte de Juntos por el Cambio, los partidos políticos y sus dirigentes, sino que sería un error garrafal en nombre de la ciudadanía argentina y a su vez también en esto de tratar de poder ser una alternativa que pueda generar la alternancia en nuestro país. Lo que nosotros no podemos permitir de ninguna manera, ni Juntos por el Cambio, ni el resto de la ciudadanía, es que el Frente de Todos se vuelva a consolidar como una mayoría absoluta en nuestro país, porque sabemos los riesgos que corremos y que tenemos en el medio. Por eso es muy importante sostener, por más que no nos alcance, y yo entienda muchas veces que ustedes puedan tener situaciones de orfandad, de enojo, de indignación, que nos podamos sostener esos 116 diputados, ustedes no se dan una idea el peso y contrapeso que implica y que vale para la cuestión de la República y que vale para la defensa de las libertades y los derechos individuales de todos nosotros. Por ahí nos costará construir esa mayoría de 129. Esos 116, 3 menos nada más que el Frente de Todos, es un peso y contrapeso importantísimo para estos momentos de la Argentina. Créanmelo que es un peso y contrapeso importantísimo. Entiendo que muchas veces muchos de ustedes se puedan enojar, puedan, como les decía recién, puedan sentir esta igualdad y esta indignación por no poder construir esa mayoría o parar las cosas que creemos que hay que parar. Pero también es parte del juego democrático, no te llegamos a los 129, no tenemos una herramienta para poder frenar en ese sentido. Pero sí tenemos la herramienta para que esos pesos y contrapesos existan y que en algunas cuestiones no pasen el límite. Maxi preguntaba. Ya es mucho ante la tentación autoritaria y hegemónica que tienen estos tipos. Maxi preguntaba a Nicolás si podía hacer una pregunta, ahí creo que tiene el micrófono abierto, así que Nicolás te dejo. Hola Maxi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Te quiero hacer una consulta. ¿Cuál es Mira, en realidad son dos. Una es con respecto, ¿cuál es tu opinión sobre la oportunidad de poder sumar a otros tipos de espacios como por ejemplo los liberales, peronismo con el peronismo por el lado de Pichetto y otros espacios como la derecha, lo que sea dentro del espacio? Más que nada para lo que no pase lo que pasó en el 2019, que fuimos bastante divididos. Yo creo que eso es una de las cosas por las cuales Mauricio ganó en el 2015, fue que el peronismo estuvo dividido. En esta oportunidad hubo espacios como de liberales y todo que nos sacaron aunque sea un puchito. Pasó lo mismo me parece con el tema de La Baña, y eso también nos jugó en contra. ¿Y cómo nos preparamos con respecto si nos sacan las PASO, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer?
A ver, parto de lo último. Nosotros, como ustedes saben, de la coalición cívica, y esto lo conocen muy bien en Juntos por el Cambio, defendemos las PASO. Creemos que las PASO potencian los espacios y a su vez también ordenan el sistema político. Por ahí lo que habría que repensar es acortar los tiempos de campaña, porque son tiempos muy largos, que a su vez también permitan reducir los costos y lo que vale afrontar cada una de esas campañas, tanto para elecciones PASO como elecciones generales, o ver alguna alternativa sin suspender las PASO, pero que donde no tengas competencia no vayas a la PASO y vayas directamente a la general. Entonces puede haber como mecanismos distintos, pero que a su vez no cambien las reglas de juego que son para nosotros importantes sostener. En esto hay que ser muy cuidadosos y no abrirle el juego al kirchnerismo de que te cambie las reglas de juego, y más en una elección tan importante como la de medio término, claro, que te va a seguir balanceando o desbalanceando lo que es nada más ni nada menos que el Congreso de la Nación en Senado y en diputados. A ver, con respecto a lo otro, yo creo que más que sumar partidos y dirigentes, que por supuesto uno siempre tiene que estar abierto a sumar partidos e dirigentes, me parece que tenemos que esforzarnos más nosotros en Juntos por el Cambio en esto que decía al principio, ¿no? ¿Cómo aumentar nuestra base de representación? Y yo no sé si nuestra base de aumentar nuestra base de representación es sumar a X o a otro. Esas personas que vos bien mencionaste jugaron también en un claro objetivo de querer hacernos daño a nosotros. Fue el caso de La Baña y este intento reiterativo en la Argentina de las terceras opciones. En los últimos tiempos vimos que esa posibilidad de terceras opciones no es factible. El intento, si se quiere, despechado, de Esper y demás, de por sacar 2, 3 puntos y no tener, si se quiere, una actitud más de grandeza en términos de decir no te da, no te va a dar, el escenario está polarizado en este sentido. Entonces, a ver, ¿está bueno sumar partidos? ¿Está bueno sumar liderazgos? Sí, está bueno, pero yo no le pondría toda la energía en eso, sino yo pondría mucha más energía en cómo, parados desde una posición de centro, vamos tratando de aglutinar a mayor cantidad de argentinos y mayor cantidad de pluralidades y que se quiere de ideas que de alguna manera puedan después converger y convivir de manera democrática y mucho más sana, sin radicalizar para un lado o para el otro. Esa es por lo menos mi impresión, ¿no? Y habiendo vivido la experiencia que vivimos todos en el 2015, ¿no? La Baña siendo funcional a un peronismo que se unificaba, como bien decís vos, Nicolás, y Esper jugando una personal que la verdad, o Gómez Centurión, una personal que esos 2, 3 puntitos a nosotros nos podrían haber ayudado más, sí, no nos alcanzaba igual, ¿eh? No, pero si sumamos... Nos ayudaba un poco más, un poco más. Pero también decir que no nos alcanzaba, quedamos a 8 puntos, 7 puntos y pico. Sí, igual ojo, con los de La Baña y con los de Esper y Gómez Centurión ganábamos. Bueno, sí. Bueno, La Baña toda la vida hizo eso. Sí, toda la vida. En el 2007 Lilita tenía la posibilidad de pelearla y demás, y él fue candidato con una parte del radicalismo para tratar de meterse ahí y hacerla despegar a Cristina Kirchner. Siempre apoyando al peronismo, ¿no? Siempre apoyando. Siempre sus intentos de terceras fuerzas o terceras posiciones fueron funcionales a eso. Recuerden, una vez de 2007 terminó donde terminó, yendo a Olivos a visitar a Néstor y a Cristina. Exactamente. Ahora con Alberto, ¿dónde terminó? Poniendo al hijo y él siendo uno de los asesores de Alberto Fernández en el gobierno. Claro. Así que bueno.
Maxi, antes de cerrar, preguntaban por último qué se tiene previsto para cuando se levante la cuarentena en términos de militancia y ocupar el espacio público, el espacio político. Bueno, yo creo Así que... Sí, yo creo que esperemos que se vaya levantando pronto la cuarentena o generando una salida programada y ordenada, como les decía. Lo que sí tenemos que tener presente es que yo creo que no vamos a volver a la normalidad que conocíamos. Me parece que vamos a una nueva normalidad y que nos vamos a tener que ir adaptando a esa nueva normalidad producto de que yo creo que vamos a tener que convivir con esta situación del COVID-19 un rato más, bastante más. Que eso, por supuesto, vaya acompañado con un sistema sanitario que de alguna manera aguante, esté preparado, pero cuestiones de distanciamiento, cuestiones de el típico evento masivo que conocíamos, yo no sé si vamos a volver tan pronto en ese sentido. Capaz que vamos a tener este tipo de encuentros mucho más de cercanía, mucho más de otro tipo de presencia, que igualmente es presencia en el espacio público, presencia desde Juntos por el Cambio, pero no, me parece que no tenemos que tensar y jugar con eso porque hay que ser cuidadosos. ¿Mm? Dicen, militaremos con barbijos, así que asumo que sí. Bueno, como militaremos con barbijo, militaremos o iremos una marcha a 1,5 metros, nos tendremos que ordenar tranquilamente cada 1,5 metros, paraditos en la Plaza de Mayo, paraditos en la Plaza del Congreso, y también aprovecharemos este tipo de plataformas que yo digo, no para la Ciudad de Buenos Aires, pero ustedes no saben este tipo de plataformas cómo nos ha servido para poder conversar y estar en contacto con un montón de gente del interior del país. Que antes teníamos que recorrernos 500, 1000, 1200 kilómetros para generar el encuentro, para generar la charla. Bueno, eso es una oportunidad que nos tiró esta situación que agota, cansa, pero que está buena. Les diría que nos permite... hoy estoy hablando con ustedes, los vecinos de Almagro y de Boedo, pero el lunes me voy para Jujuy y genero un espacio de estas características que está bueno, no hay que abusar, porque también está bueno el contacto y la cercanía con cada uno de ustedes, pero me parece que son herramientas que vinieron para quedarse y que las tenemos que utilizar al servicio nuestro, no ellas al servicio, no nosotros al servicio de ellas, ¿no? Fernanda Begnis tiene una pregunta. Y por el costado nos reclaman un espacio más grande que Jungla, así que te lo dejo. Yo a Jungla la quiero mucho igual. Fernanda, si querés abrir el micrófono. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de la pregunta, algo que acabas de decir recién, yo a la gente todo el tiempo les estoy recomendando que se enganchen en los Zoom, que participen, porque el acercamiento que nos ha dado tenerlos a ustedes en esta pantallita y hablar casi, si no, es brutal, de hablar casi de igual a igual, que nos den todo el tiempo la posibilidad de hablar. Yo los escucho cuando les están haciendo la pregunta del coordinador y ustedes, pero miré el chat lo que dice, la vez pasada Dieto iba leyendo todo lo que decía por una necesidad de conectarse que me parece sensacional y a mí me cambió la cabeza estar conectada con ustedes, porque uno cae en la incertidumbre de no saber qué pasa, y escucharlos a ustedes que están en el meollo metidos, nos dan otro panorama que es muy diferente, y están la verdad que trabajando muchísimo, y bueno, yo los sigo, los leo todo el tiempo y doy fe de eso. Y mi pregunta es esta, Maxi. La aparición de Macri y de Lilita hoy, que te comento que ha generado una euforia, no te digo cómo están todos, podemos bancarnos 80 días más si quieren, están todos felices, y eso es muy importante la reacción que ha provocado, porque te dice, hablando del simbolismo, como dice Paula Oliveto,
es un simbolismo muy grande. Yo tengo una pregunta con respecto al simbolismo vicentín. ¿Hay mucha presión internacional de embajadores, empresas extranjeras, líderes mundiales, con referentes que en este caso pudo haber sido a lo mejor Macri por la gestión anterior y el acercamiento que tenía a nivel internacional, para poder frenar un poco todo esto que se viene? A ver, por supuesto yo te diría que sí hay una preocupación de algunos países, de algunos sectores empresarios, por la gravedad del hecho desde el punto de vista jurídico, constitucional y la legalidad del caso, ¿no? Porque a su vez también, en dos aspectos. Si a vos te cambian las reglas de juego todo el tiempo, ¿qué vas a venir a invertir a la Argentina? Claro. Súmenle en la negociación dificultosa que estamos atravesando en materia de deuda externa con los acreedores. El presidente de la Nación anuncia esta barbaridad. ¿Los acreedores te van a creer o van a decir, la Argentina otra vez en la misma, en la de te pide guita, no cumple con sus acuerdos, no respeta la seguridad jurídica? Y dicho esto, a ver, como te digo esto por supuesto no quiere defender, no es defender ni a Nardelli ni a Pavón principalmente, como algunas cuestiones que pueden ser objetables que hicieron por parte de la empresa. La empresa Vicentín es una empresa de muchos años, sí, de una muy buena, de muchísimos familiares que participan como accionistas y son, la verdad que, por lo que uno conoce, buena gente del norte, de Avellaneda, Reconquista, Resistencia y demás, también, y es así. Lo que pasa que también tuvo personajes como Nardelli y como Pavón que se hicieron los vivos en muchos aspectos, pero por eso hay que diferenciar. Yo creo que hay que defender la seguridad jurídica, decir que es un claro atropello desde el punto de vista legal, que es inconstitucional, que de alguna manera quiere intervenir en lo que es parte del sector productivo para también intervenir en el mercado. Y esto hay que decirlo, sin caer en una defensa, porque no somos quienes nosotros, eso lo tendrán que hacer cada uno de ellos respecto a la justicia, del funcionamiento que pudieron haber tenido algunos dirigentes o algunos responsables de la empresa en materia de el manejo de recursos. Pero eso no invalida a esta situación de expropiación, de meterse en la propiedad privada y de sacar un DNU que no tiene razón de ser y es totalmente ilegal, inconstitucional y es peligroso por los antecedentes que genera. Los antecedentes que genera en el marco de seguridad jurídica, en de qué manera le vas a decir a los empresarios venir a invertir, ya sea de empresarios de este país o empresarios de afuera, y mucho más aún negociando, y ahora extendido el plazo de renegociación de la deuda con los acreedores externos. Claro. Así que bueno. Gracias. Bueno, Maxi, muchas gracias por el espacio y gracias a todos. Quería agradecerles mucho, en serio, por haberse hecho un tiempo esta tarde, esta hora y media que pudimos conversar y me comprometo seguramente a volver dentro de un tiempito acá a la Comuna 5 para conversar con todos ustedes. Así que en serio, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias, Maxi. Muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima reunión? Ya vamos a estar en contacto, Julio, no seas ansioso. La próxima en Jungla. Ay, ojalá. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos. Besos a todos, chao. Gracias a todos, chao. Cuídense, hasta luego.